Bajo el mandato de Porfirio Díaz, México había ganado su lugar en el mapa como un país moderno y progresista, aunque de carácter militar. Se rodeó de hombres ilustrados en el positivismo. Con su ayuda, México había logrado el orden y el progreso que necesitaba. Este grupo fue conocido como el de los científicos. Con ayuda de los científicos, el porfiriato dotó a México de una red ferroviaria que recorría todo el país, trajo la energía eléctrica, dio apoyo a las artes y aplaudió a las modas francesas. Era un gran periodo para México, pero con un problema. El precio del progreso porfirista había sido muy alto. Los políticos de Díaz, si bien habían enriquecido a un sector de la población y haber creado la clase media que antes no existía, la mayor parte del país debía soportar la peor de las miserias. No existían los derechos laborales. Los campesinos eran oprimidos por los hacendados y quedaban sujetos a las tiendas de raya, que se traducían en deudas enormes que nunca eran capaces de pagar. Eran perseguidos por la policía rural del régimen y regularmente, en cualquier descontento, era brutalmente castigado. Las constantes reelecciones de Porfirio Díaz habían hartado a un gran sector del país, lo que fue poco a poco formando parte para en 1910 dar paso a la Revolución Mexicana, comandada por Francisco I. Madero. Fue presidente provisional tras la huida de Porfirio Díaz del país. Su breve gobierno ha sido descrito como un porfiriato sin Porfirio, ya que fue conocido como un presidente que siguió todas las modas y ajustes económicos y sociales en el porfiriato, en lo que se realizaban unas elecciones. Siguió muchos de los modelos, ya que no cambió casi en nada los aspectos del porfiriato. Este se dio la presidencia ya después de que Francisco I. Madero la tomara. Francisco Ignacio Madero González, más conocido como Francisco I. Madero, fue el sucesor de Francisco León de la Barra. Tras las elecciones que consolidaron la primera etapa de la Revolución Mexicana, fue el primer revolucionario mexicano en el que tomó el cargo del país. Al principio fue muy criticado, ya que tomó el mismo modelo porfirista y no cambió casi en nada más que dejar la reelección y tener que hacer una nueva consolidación, aunque dejó al principio a todos los porfiristas políticos en su cargo y no hacer ningún cambio o muy nulos. Estos fueron los que el detonante para abrir la segunda fase de la Revolución Mexicana, en la que, tras un error de Francisco I. Madero, dejando a Victoriano Huerta como el jefe del ejército, este organizó un golpe de estado para posteriormente Francisco I. Madero ser asesinado. Tras la renuncia de Madero y Pino Suárez en el movimiento encabezado por Victoriano Huerta, él ocupó el periodo presidencial, pero ha sido el periodo presidencial más corto, durando tan solo 45 minutos, siendo de las 17:15 a las 18 horas de ese mismo día, que el único mandato que hizo fue dejar a Victoriano Huerta tras el poder, cosa que sucedió al instante. Victoriano Huerta, también conocido como el gran traidor de la Revolución Mexicana, fue un estratega militar revolucionario que junto a Madero hicieron la primera fase de la revolución llevarse a cabo. Tras su resultado, como las elecciones haberlas perdido y tener el descontento con Francisco I. Madero, él se lanzó tras un golpe de estado que manipuló y hizo que Pedro Lascarria Paredes. Tras la renuncia de Paredes, este tomó el poder, siendo él el jefe del Tribunal Legislativo, tomando como gestión política una dictadura muy pequeña, en la que destacó diferentes fuerzas revolucionarias y cumpliendo algunas que Madero había dejado en el olvido. Trató de hacer lo más posible hasta que después fue derrocado. Iniciado su gobierno, el general Huerta continuó con su ministerio en la Suprema Corte de Justicia y secretario de las Relaciones Exteriores. Por eso, cuando Huerta renunció en 1914, recayó sobre él de manera interina a la presidencia mexicana. Su periodo de gobierno fue muy corto y no aportó casi nada al país, solamente siguió con las promesas revolucionarias
tratando de cumplirlas. Aunque fue pequeño y fue de forma provisional, este ayudó a que, tras las elecciones, ayudó a la formación de lo que serían las siguientes elecciones. Ya en la presidencia, Venustiano Carranza aprendió de los errores de sus antecesores, ya que él, desde el principio, cumplió la mayor parte de las fuerzas que había cumplido en la revolución. Él, siendo un general, derrocó a diferentes opositores y después, en 1917, llamó al Congreso para hacer lo que ahora con Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición 1917, en la que se aplicaron muchas de las promesas que se habían hecho en la revolución, y estas ayudaron a consolidar un país, aunque muchos de los generales, entre ellos Zapata y Villa, estaban descontentos, ya que decían que no era él el presidente legítimo y él se autoproclamaba por haber creado la Constitución. Este dotó de grandes beneficios a México con esta, que hasta el día de hoy seguimos gozando.